Buenos días para todos. Dios los bendiga. Gracias por conectarse, los que se conectan. Gracias por ver este mensaje. Gracias por acompañarme en este tiempo, en este día, para juntos reflexionar una vez más en la palabra de Dios. Y quiero que en esta mañana juntos le pidamos al Señor que nos hable. Estas no son reflexiones que yo saco de la manga ni lo que yo pienso, sino simplemente leemos las escrituras y dejamos que ellas nos hablen. Es la forma correcta de acercarnos a las escrituras, no hay otra. Muchas veces las personas que comparten la Biblia buscan adecuar la Biblia a su mensaje, y no es así, es al contrario. Nosotros somos quienes debemos adecuarnos a lo que la palabra de Dios nos dice, porque es Dios quien nos está hablando. Entonces pidámosle en esta mañana al Señor que nos hable, que nos instruya, que nos confronte en lo que nos quiere decir el día de hoy. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos permites vivir, Señor, porque a pesar de las condiciones extrañas y nuevas que vivimos en este tiempo, Señor, por tu misericordia podemos levantarnos un día más. Te pedimos perdón, Señor, cuando muchas veces no entendemos, Señor, lo que nos quieres hablar, y muchas veces vivimos una vida que no te agrada. Y te pedimos que en esta mañana transformes nuestro corazón y nuestra vida para que podamos dar gloria a tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos con el estudio del Evangelio de Juan. Y hoy ya empezamos el capítulo 8. Y hoy vamos a ver una historia muy bonita, que muchos la conocen, pero pues queremos ver y escuchar lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Vamos a empezar a leer desde el versículo 53 del capítulo 7, el último versículo, y arrancamos el capítulo 8 hasta el versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Así terminó la reunión y cada uno se volvió a su casa. Jesús regresó al monte de los Olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Como diría alguien por ahí, ¡wow! Tremendo pasaje. Pero lo tenemos que ver con detenimiento, porque a veces nos comemos los versículos y esto tiene varias cosas, varias aristas de las cuales podemos ver. Empezamos con una escena. Estábamos en la fiesta de los tabernáculos.
¿no? Jesús está en la fiesta de los tabernáculos, ya los fariseos habían discutido, toda la cosa, y la fiesta terminó. Entonces cuando terminó la fiesta cada uno fue para la casa, pero dice que Jesús se fue al Monte de los Olivos. ¿Qué hacía Jesús en el Monte de los Olivos? Orar. Entonces el Señor se fue a buscar a Dios. En muchos pasajes vemos que cuando dicen que Jesús iba al Monte de los Olivos, se iba a orar. Entonces el Señor se fue esa noche a orar. Se fue a buscar dirección de Dios para poder enseñar en el templo, porque si a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo enseñando. Y se juntó la multitud y vino y empezó a enseñarles. Volvió al templo, a casa de su padre, y vino la multitud y empezó a enseñarles, empezó a hablarles el evangelio. ¿Está ahí? No. Pero entonces llegaron los fariseos con una mujer dispuesta a apedrearla delante de Jesús. Le dijeron: maestro, hemos cogido a esta mujer en el acto del adulterio y la ley nos dice que tenemos que apedrearla. Primero esto, el adulterio era condenado por la ley, eso era cierto, y la muerte era el castigo por ese pecado. Tenía que morir la piedra. Pero vemos varias cosas acá que ya empezamos a cuadrar. Que la intención de los fariseos no era no solamente dar cumplimiento a la ley, sino también era tenderle una trampa a Jesús. Número 1, dice que cuando son sorprendidos en el acto de adulterio, los dos tienen que morir, hombre y mujer. Eso dice la ley, tenían que morir los dos la piedra. Entonces, ¿dónde estaba el hombre? ¿Por qué trajeron solo a la mujer? ¿Qué se hizo el susodicho adúltero? ¿Lo dejaron escapar a propósito? ¿Se voló? No sabemos. Pero en todo caso, ahí ya iba fallando la cosa. Ya se estaba viendo cuál era la real intención de estos personajes. Trajeron solo a la mujer. Número 1. Y segundo, fueron a Jesús a decirle: mire, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué nos dice? Porque estaban buscando que dijera algo que lo incriminara. Lo querían poner contra la espada y la pared, ¿cierto? Querían poner al Señor contra la espada y la pared. Entonces, si él llegaba a decir que sí, pues sí, efectivamente se iba a cumplir la ley de Moisés, pero resulta que en el siglo I, en esa época, los judíos no podían hacer justicia por su propia mano, porque quienes tenían la autoridad eran los romanos. Entonces los romanos no permitían que los judíos realizaran ejecuciones o realizaran sentencias legales, porque quienes tenían la sentencia, el derecho a sentenciar, el derecho a juzgar, eran los romanos. Entonces, si él decía que sí, de una vez lo acusaban con Roma. Pero si decía que no, entonces iban a decir que era un blasfemo, porque estaba en contra de la ley de Moisés. Y iban a tener motivos para capturarle y llevarlo preso. Entonces, querían tenderle una trampa al Señor. Y la intención de su corazón era esa. Adicionalmente, estaban todos sentados en la silla de escarnio para juzgar a la mujer, sin tener en cuenta que ellos también eran pecadores, y eso fue lo que desnudó el Señor. Jesús, ¿qué hizo? Jesús cogió y se inclinó y empezó a escribir con el dedo. ¿Qué escribió? Ni idea. No sabemos, porque el Evangelio no nos lo dice. Varias interpretaciones existen sobre este tema. Principalmente encontré dos que me parecieron más acordes. Una fue que ganó tiempo. Quería ganar tiempo mientras los dejaba escupir todo su veneno para luego confrontarlos.
Entonces Jesús les dejó ganar tiempo. Entonces mientras ellos le acusaban delante de la gente, mire esta adúltera, ¿qué va a hacer? ¿Usted qué nos va a decir? ¿Cómo se va a comportar? ¿Qué hacemos con esta señora? Si ya la sorprendimos en un acto de pecado y tiene que morir, como dice la ley. Mientras ellos seguían viendo su veneno, infamando a la mujer y esperando que el Señor tuviera un tropiezo para poderlo acusar, él escribía con el dedo. Entonces, una era ganar tiempo y la otra era que él estaba escribiendo los pecados de cada uno. Y esta hipótesis se basa en la palabra que usan para el verbo escribir, que es catagrafén. Recordemos que la raíz de escrito, de palabra, es grafos, ¿cierto? Grafos, trazo. Grafén era el verbo, escribir. Pero en este caso, catagrafén quería decir, o quiere decir contra. Escribir acusando, ¿sí? Generalmente la palabra cata, era lo que decía cata es contra, ¿sí? Eso es una negación. Entonces, se utiliza de forma negativa. Entonces, en este caso, catagrafén quiere decir escribir contra o escribir acusando. Entonces, muy probablemente Jesús estaba con el dedo escribiendo los pecados de los personajes que estaban acusando a esta mujer. Incluso aún se podría decir que los estaba escribiendo para que fueran reflejados en las piedras que iban a lanzar. Entonces Jesús empieza a escribir con el dedo y llega un momento en que se pone de pie y les dice lo siguiente. Les dijo, listo, muy bien. ¿Ustedes quieren que yo les responda? Listo. Entonces les dice, el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Y aquí no solamente habla de un pecado ejecutado, sino también del pensamiento. Entonces Jesús les dice, el que nunca haya pecado ni una sola vez, el que nunca haya pensado mal en su corazón, que tire la primera piedra. Como estamos hablando del pecado específico de adulterio, muchos de estos manes estarían con esa morbosidad de ver cómo la mujer moría, cómo Jesús la condenaba, o cómo Jesús, si decía que la perdonaba, entonces poderlo acusar. Estaban con ese morbo y esa rabia, esa ira, ese deseo de juzgar y ese deseo de juzgar a la mujer y juzgar a Jesús. Y ellos ahí encima. Y Jesús les dice, listo, pueden acusar, pueden matarla si quieren, pero el que no haya pecado, el que esté libre de pecado, el que no tenga en sus pensamientos cosas extrañas, cosas raras, que infamen el nombre de Dios, que lance la primera piedra. Los veo. Y volvió al piso a escribir. Y sí, escribe. Uno tal vez no se lo imagina acá porque son muy pocos las palabras que utiliza el autor para referir este pasaje, pero yo me imagino que Jesús lo tuvo que haber hecho con tal autoridad y lo que vieron en el piso tuvo que haber sido tan confrontante que estos tipos empezaron a sentir en su corazón la confrontación. Entonces llega y les dice, cuando les dice, listo, lancen la piedra si ustedes es que no tienen pecado o qué. Entonces yo creo que a todos en ese momento se les empezó a revelar el corazón y todos empezaron a verse los pecados, empezaron a ver los pecados en su mente, empezaron a ver todo lo malo. Recuerdo una serie de televisión, hay una serie de televisión que están dando, que por pedacitos la veo a veces porque es muy tarde, que se llama Jesús, es una serie de Brasil, la dan en el canal RCN. Pero recuerdo mucho que vi esta escena, o sea, esta escena la pasaron y mostraron que cuando Jesús confrontaba, todos esos personajes que estaban ahí listos empezaban a ver en su mente sus pecados, incluso el que ponían ahí que era supuestamente el esposo, ¿sí? Porque recuerden que eso es ficción. Entonces, pero ponían
ponían a cada personaje que estaba ahí para lanzarle la piedra a la mujer y mostraban los pecados de los tipos. Y cuando ellos en su mente empezaron a ser confrontados en su corazón, no tuvieron más remedio que soltar la piedra, porque ninguno iba a decir, no, sí, yo no he pecado ninguna vez, tome, ¡pum!, tome su piedra. No, porque todos en algún momento habían pecado. Jesús desnudó la condición de sus corazones, un corazón engañoso, un corazón perverso, y así es como estamos delante de Dios. Entonces ahí Jesús les dijo, ustedes no pueden juzgar porque ustedes son tan pecadores como esta mujer. Eso fue lo que les quiso decir. Y claro, los tipos se fueron. ¿Qué vemos en este pasaje? Lo que les dije hace un momento. Primero, el hombre tiende a juzgar según su estándar. Entonces nosotros generalmente primero tendemos a juzgar y segundo tendemos a juzgar según nuestro juicio propio. Entonces si a nosotros nos parece malo, juzgamos. Si a nosotros no nos gusta, juzgamos. Y juzgamos con severidad. El mismo Jesús menciona en otros pasajes que primero debemos vernos la viga que tenemos en el ojo antes que la paja en el ojo ajeno, ¿cierto? Antes de juzgar a otra persona, usted y yo deberíamos mirar cómo es nuestro corazón y nos vamos a dar cuenta lo inmundos que somos y que no tenemos ni siquiera el más mínimo derecho a juzgar las actitudes de otros. Pero esa es nuestra tendencia y nuestra inclinación a juzgar. Ay, mire, es que ese es un marihuanero, mire ese mechudo allá, no. Mire allá el tatuado, mire allá la prostituta, mire allá ese tipo de puerco allá, no sé. Estoy utilizando palabras que utilizamos para juzgar a las personas. Mire, es que cómo se viste de feo, mire esa vieja chismosa, mire ese vicioso, ¿sí? Y lo miramos con asco, los miramos con asco cuando deberíamos mirarlos con misericordia. Pero como les digo, eso hace parte de nuestra naturaleza humana. La misericordia y la bondad no son parte de la misma, no nacen de nuestro corazón. Es Dios quien pone misericordia en nosotros cuando podemos ver nuestra condición ante la cruz. Entonces, número uno, ese es, el ser humano tiende a juzgar su condición. Y número dos, el único que realmente puede juzgar es Dios. Solo Dios, santo, perfecto, justo, solo Jesús, quien nunca pecó, tiene la potestad de juzgar. Aquel que tiene derecho a juzgar es aquel que nunca ha cometido alguna infamia en contra del estándar de Dios, y ese es Cristo, nadie más. Solamente Dios puede juzgar, solamente Dios puede juzgar bajo sus estándares que son perfectos. Nosotros ni siquiera tenemos ese derecho porque nosotros somos dignos de muerte. Leía una cita de un famoso pastor del siglo XVII, si no me falla, George Whitefield, que cuando vio pasar a un personaje que iba a ser condenado a la horca, dijo lo siguiente, dijo, ese sería yo si no fuera por la gracia de Dios. Usted y yo somos dignos de muerte y solamente la gracia de Dios es la que nos rescata de esa muerte. ¿Muerte? ¿Cuál muerte? ¿Cómo así, Juan? Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La paga del pecado es muerte. La muerte eterna, el castigo de Dios, la separación total del Creador. Cuando el alma va a anhelar más estar cerca a su Creador, no va a poder, porque vivió una vida de pecado. Y ese pecado lo llevó a la muerte. Nuestras almas están muertas a causa del pecado. Ese peso, esa cadena que nos lleva a vivir una vida rebelde contra Dios,
es la que nos hace estar muertos, separados de Dios. La palabra muerte significa separación. ¿Ya? Pero por eso viene la oferta gratuita de Cristo para traer vida eterna. Y lo vemos en los siguientes pasajes, queridos amigos. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno a uno, confrontados. Finalmente quedaron solo la mujer y Jesús en medio de la multitud. No es que se fueron todos y quedaron los dos solos, no, quedaron en medio de la multitud vio todo, o sea, la multitud que estaba con Jesús no se fue. Se fueron los que acusaban a la mujer, porque fueron confrontados con su pecado. Jesús confronta el pecado. Confronta a todos los que acusan, a todos los que se levantan a acusar a otros, y los confronta con su propio pecado, porque ningún hombre puede juzgar a otro con justo juicio. Y quedaron los dos solos. Quedaron los dos solos. Y entonces le dice Jesús a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Qué se hicieron? ¿Qué se hicieron los que la acusaban, mujer? Que usted vino un montón de gente a acusarla y quedó aquí sola. Y le dijo: se fueron todos, Señor, no está ninguno. ¿Hay alguno que la acuse? No, porque se fueron todos, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco la voy a acusar. Váyase. Pero ojo con esto. Él no le dijo solamente váyase, sino le dijo: vete y no peques más. También la confrontó, pero de una manera diferente. Y así nos confronta el Señor en esta mañana. No con el dedo acusador. ¿Usted por qué hizo? ¿Usted por qué no dejó de hacer? ¿Usted por qué es un vicioso? ¿Usted por qué es un adúltero? ¿Usted por qué es un fornicario? ¿Usted por qué es un ladrón? Sino le dijo: perfecto, yo no te voy a acusar, yo te voy a dar una segunda oportunidad. Tú pecaste, tú realmente pecaste, hiciste algo que no le agradaba a Dios, viviste una experiencia o vives una vida que no glorifica a Dios. Yo te doy la oportunidad gratuitamente, en mi misericordia, de que continúes viviendo, pero no peques más. No persistas en tu pecado. Deja de pecar. Y esa es la oferta gratuita de misericordia que Dios nos hace en esta mañana. Jesús nos dice: yo vine a este mundo a vivir la vida que tú debías vivir y a morir la muerte que tú merecías. ¿Ya? Y a ofrecerte gratuitamente vida, para que vivas una vida caminando con Dios. Por eso deja de pecar, deja tu maldad, abandona tus prácticas de maldad, abandona tu rebeldía hacia Dios y no peques más. Eso fue lo que le dijo a la mujer. No le dijo solamente: listo, quedas perdonada, chao, y paso por alto lo que hiciste, y como si nada, y sigue en tu vida, yo te perdoné, ya tranquila, fresca, como algunos predican, que como Dios nos ofreció la salvación por gracia, entonces tenemos derecho a pecar libremente sin ningún viso de vergüenza. Y no es así, no es así. Jesús nos dice: yo les doy la salvación, crean en mí,
vengan y beban el agua de vida que yo les doy, pero no pequen más. Eso evidentemente no lo podemos hacer nosotros. De nuestra naturaleza no lo podemos hacer. De nuestra naturaleza no lo podemos hacer, amigos, amigas. En nuestros propios esfuerzos vamos a fallar, vamos a caer. Es necesario que para poder vivir una vida sin pecado, una vida conforme a lo que Dios quiere, creamos en la obra de Cristo y caminemos con Él. Reconozcamos que Él hizo todo y que solamente por Él podemos vivir una vida que glorifique a Dios. Eso es lo que realmente le decía Jesús a esta mujer. La oferta gratuita de misericordia para esta mujer. Esta mujer, yo me imagino que se sentía avergonzada, que tenía la condenación encima, la culpabilidad, la humillación, porque ser arrastrada delante de todo el mundo y que la reconocieran como una adúltera, pues claro, era la humillación más tremenda, que toda la multitud viera que todos estos tipos la estuvieran acusando. Pero Jesús quitó esa humillación y la cargó para sí, y le dijo a esta mujer: váyase, pero no peque más. Yo estoy cargando aquí la humillación suya y estoy ofreciéndote perdón. Te he salvado de la muerte eterna, de la muerte que trae el pecado. Ahora vive una vida que agrada a Dios. Vive de la mano de Dios. Esa es la oferta que yo te doy hoy. Te doy vida para que vivas de la mano de Dios. Vete y no peques más. Ese es el llamado que nos hace hoy el Señor. Vete y no peques más. Eres perdonado. Yo no te condeno. Vete y no peques más. Señor, pero ¿cómo hago para no pecar más? Mira a Cristo. Recordemos qué hizo Él, cómo vivió, cómo murió, qué nos regaló. Y eso va a hacer que podamos vivir una vida de piedad para la alabanza y gloria de su nombre. Para alabanza y gloria de su nombre. No te condeno. Vete y no peques más. Oremos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos. Gracias porque tu palabra es como espada de doble filo y nos enseña que no debemos juzgar con nuestro propio juicio, porque tú eres el único que debe juzgar. Eres el único que tiene derecho a juzgar a otros. Y nos enseña, Señor, que tú has derramado misericordia para todos y que tienes misericordia de todos aquellos que pecan. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra traspase nuestro corazón y podamos ver a ese Dios santo y también a ese Dios misericordioso que ha dado salvación de manera gratuita a todos para que no pequemos más. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones para todos en esta mañana. Que Dios los guarde en sus trabajos, en sus quehaceres, y con el favor de Dios nos vemos mañana. Muchas bendiciones. Chao.